caso, por ejemplo, de la razón por la cual utilizamos dispersión de agua cuando se hacen las perforaciones en mina, ¿no? Las personas que trabajaban en las áreas de perforación minera se han dado cuenta que junto a las grandes perforadoras siempre se está liberando agua con la finalidad de que el polvo que se genera, ¿no es cierto? Ese polvo inmediatamente entre en combinación con el agua y pueda precipitar, ¿no? Y ya no sea tanto el polvo que llegue hacia la vía respiratoria, para que las personas usen los respiradores, ¿no? El correcto mantenimiento de los equipos, una extracción localizada, eso es lo que vemos, lo que les mencioné hace un momento, un ejemplo bastante simple de eso, es lo que vemos en el caso de la pollería. Las pollerías tienen esos extractores, o las campanas extractoras que tenemos en una gran cantidad de nuestros propios hogares. Producto de la combustión del gas se genera el hollín, el smog, y ese smog, antes de que sea liberado de la suspensión y el aire que todas las personas van a respirar en esta casa o en ese ambiente de trabajo, es captado en una campana, es captado por un dispositivo, luego conducido por los conductos, luego en algún momento depurado y luego ventilado. ¿Sí? Esto se conoce como nombre de sistema de extracción localizada. Entonces, capta el contaminante en su lugar de origen. Antes que pueda pasar al ambiente de trabajo, está constituido por 4 elementos característicos: una zona donde se capta la campana, un conducto por donde viaja, un depurador y un ventilador. ¿Cuál es la función de eso? Eliminar contaminantes del aire antes de que se dispersen, ¿no? El ejemplo característico, vamos a una pollería y vemos las campanas que tienen ahí para que el oído no escape. A veces escapa y la cantidad es tan abundante que o la campana se desploma más o obstruye el tubo de conducción. Estos de acá son métodos de control a nivel del foco. Entonces, si yo voy a hacer métodos de control a nivel del foco, no debo olvidar la jerarquía de controles. No debería olvidarme, o sea, debería tenerla siempre presente, ver la posibilidad de eliminar, ver el foco, ver si lo sustituyo, ver si aplico medidas de ingeniería si es posible lo anterior, ver medidas administrativas si es muy mutante y no puedo hacer nada de la éxito a los resultados. Tendría igual que considerarlo. Ahora, vamos a ver la actividad de control a nivel del medio, hablando también de peligros químicos, que es lo que estuvimos viendo en este momento. Uno de ellos es la limpieza. Entonces, igual que en la pollería, los tienes capas que quedan en paredes, o igual va a quedar en el ambiente, la limpieza es un mecanismo de que eso pasa. Lo mismo para los polvos. La ventilación general es importante. El aumento de la distancia entre la emisión de los controles es una buena cosa. Es diferente de las personas que están inmediatamente próximas a la perforación en una unidad minera, a las que trabajan como manteles, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el caso de explosiones. Estamos diciendo que las explosiones no solamente generan problemas por el ruido, las explosiones también generan problemas por las sustancias que se liberan, los gases que salen de la tierra y que entran en contacto con la atmósfera y hacen dispersión. Mientras más alejadas estén los sectores, las personas que están trabajando en esa zona, menos peligro van a tener. O también existen sistemas de alarma. Una vez que se han aumentado considerablemente las partes por millón, las concentraciones, las presiones en el aire, hay sistemas que comunican de eso para que se tomen las medidas correspondientes o se alejan las personas de una zona donde los límites permisibles no se esperaban. Eso es medidas de control en el medio. Ese es un sistema de ventilación. Controlar el medio y utilizar sistemas de ventilación tiene como objetivo mantener la temperatura, la velocidad del aire y el nivel de impureza dentro de unos límites admisibles para preservar la salud del trabajador. ¿Sí? Entonces, se crean mecanismos, se diseñan con la finalidad de que haya aire deseado que se retire del local y al contrario se produzca aire del exterior para reemplazarlo. ¿Sí? Y esto de acá es un principio de la ventilación general que se contiene una gran parte de definición que tiene que basarse mucho en la parte artística que hemos mencionado al principio. Si bien tiene principios científicos, pero también depende mucho de la creatividad de las personas que hacen los diseños, los cuales tienen que tomar en cuenta no solamente ingresar o sacar aire, sino aspectos adicionales. ¿Sí? Entonces, esto es control del medio. Y luego tenemos los controles a nivel de las personas que están en contacto con las que hemos denominado receptores. Aquí entra eso que les decía.
Los peligros físicos más importantes que habíamos descrito eran estos, ¿no? En primera intención, seguramente las temperaturas extremas, pueden ser altas, pueden ser bajas, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, la iluminación, las presiones anormales que pueden ser altas o bajas. Por ejemplo, hablemos de personas que trabajan en situaciones más distintas a las que se nos imaginan. Por ejemplo, las personas que pilotean naves, los aviadores, ¿no? O las personas que sin pilotear naves trabajan en los aviones de cosas, los que hacen el mantenimiento mecánico durante el tiempo que el avión se encuentra viajando. Son personas que se encuentran a presiones más bajas que las que nosotros tenemos. Y esas presiones más bajas que los aviones han tratado de generar que dentro de ellos se mantengan ciertas condiciones igual van a tener repercusión. O las personas que trabajan debajo de niveles del mar. Y también lo que primero debería estar, que hablamos de conocido como peligro físico, el ruido de la televisión. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, cuál es el concepto en el caso de los peligros químicos. Temperaturas normales. Las temperaturas extremas pueden ser hacia el lado alto o hacia el lado bajo. Cualquiera de las dos circunstancias pueden generar problemas, ¿no? Normalmente la temperatura óptima de una persona es 37 grados Celsius, más o menos. Generalmente, si tomamos una persona en este momento, todos nosotros vamos a encontrar una temperatura de 36 o 36, 37 incluso ya se consideraría un poquito alto, pero como promedio somos probablemente 37. Cuando la temperatura aumenta, se producen una serie de problemas, como lo que pasa cuando hacemos fiebre, ¿sí? Y cuando la temperatura ambiental es demasiado elevada, normalmente nosotros tenemos la capacidad, y es por eso que nos denominamos homotermos, tenemos la capacidad de mantener siempre nuestra temperatura constante. No todos los seres vivos lo pueden hacer, pero nosotros nos encontramos dentro del grupo de seres vivos que tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura constante. Si hace mucho frío, empezamos a temblar, ¿no? O por raciocinio, o por rojo, de tal manera que evitamos la temperatura. Y si hace mucho calor, empezamos a sudar, ¿no? O nos quitamos la ropa, ¿sí? Y de tal forma que mantenemos la temperatura siempre constante. Pero cuando el ambiente externo ya presenta una temperatura demasiado elevada, esto influencia demasiado sobre el organismo y hace que la temperatura que normalmente podíamos equilibrar ya no podamos hacer. Y la temperatura empieza a aumentar. Y ese aumento será un problema. Entonces, la temperatura corporal de un trabajador puede subir y sobrepasar los 37. ¿Sí? Si aquel se encuentra cerca de algún equipo que emite calor de manera permanente durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre en aquel que trabaja en faenas que son personas que están expuestas a radiación solar, por ejemplo, personas que hacen agricultura, o que por otros trabajos tienen que trabajar, por ejemplo, pintando las luces de los edificios, no sé, limpiándolos, y van a encontrarse expuestos a la radiación solar todo el día. Por el contrario, en este caso, del otro lado, si hay exposición al frío, el organismo produce más calor interno que envía a
Y adicionalmente se necesita la luz para que se produzcan los vegetales. Tampoco aplica eso, salvo que sea transparente, no sea los invernaderos. Lo más probable es que podríamos hacer medidas administrativas, es decir, disminuir el tiempo de exposición. ¿Sí? Me sirve más el EPP, el EPP actúa como una pantalla. En otros casos, lo que podemos hacer también es ir también utilizar materiales que no transmitan rápidamente el calor. De esta manera se protejan a los trabajadores. Eso se puede hacer. En el ambiente, hablamos de la ventilación general o lo que habíamos mencionado en términos distintos de repente para los peligros químicos, pero acá también se podría hacer ventilación localizada para algunos de los peligros de esta naturaleza, ¿sí? Hablando específicamente de la temperatura. Y a nivel del trabajador, obviamente, si es que es un trabajador, conocemos en el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en zonas de temperatura extrema, pues hay que hacer que reduzca su actividad física. Porque si hacemos que tenga más actividad física, se va a calentar más, como una máquina. Entonces, habrá que reducir su actividad, habrá que controlar los alimentos. Hay alimentos que generan calor, ¿no? Entonces, si yo le doy ciertos alimentos con niveles elevados de calorías, posiblemente se calienten más. Entonces, tengo que cuidar el tipo de alimento que le doy, ¿sí? Tengo que, obviamente, a nivel de la persona, pues, darle un tipo de protección, ¿sí? Y también, medida administrativa, reducir el tiempo de exposición, ¿no? Reducir el tiempo de exposición. Entonces, tengo ya algunas medidas con la finalidad de controlar esos peligros. Ojo, las medidas que uno toma, pueden ser dos tipos, pueden ser medidas proactivas o medidas reactivas, ¿no? Los controles. En este caso estamos hablando de controles proactivos, o sea, controles preventivos. No estamos hablando de los controles reactivos. ¿Qué pasa cuando una persona ya se quemó? Estamos hablando exclusivamente de lo que uno tiene que hacer para evitar que se produzca el daño. O sea, preventivo, proactivo, se llama eso, no se trata de medir indicadores de proactividad, tratamos de medir la efectividad de esos controles, ¿no? Controles de naturaleza. También existen controles de los preventivos. ¿Cómo podemos prevenir el caso de temperaturas muy altas? Acá dice, ¿no? Reducir el calor ambiental. En algunos casos es necesario, por ejemplo, algunos de ustedes en algún momento los dieron a trabajar hasta la África, ¿no? O al Golfo Pérsico, o a las zonas de Arabia. Los ingenieros son solicitados para trabajar en superficies petroleras o en exploraciones de mineros en los países que son las zonas donde existen bastantes temperaturas altas, aquí en todas esas zonas. Funciona también, es importante también los periodos de aclimatación. Es importante que las personas, si están normalmente acostumbrados a vivir en un país en que la temperatura máxima era de 25 grados, que va a seguir a uno de la temperatura de 40, aclimatarte va a ser muy importante. También es importante. Una ropa adecuada, fuentes de agua importantísimo. Deberíamos garantizar que los lugares donde existen situaciones en que se pueden producir quemaduras o accidentes vinculados a esto, haya fuentes de agua accesibles a los trabajadores, revisión médica de las personas, ¿sí? Información que se provea a las personas, etc. ¿Qué información ¿A qué información se refiere esto? Tenemos que enseñar a los trabajadores cuáles son los síntomas de estar en el sistema, ¿no? A eso se alusión lo que ustedes tienen ahí en sus ojos. Y en el caso contrario, ¿no? Para el caso del frío, igual podemos controlar el ambiente, se puede dar equipo de protección personal. Esto lo hemos superado más, porque ustedes se han colocado algunos documentos presentes que utilizamos en las minas, lo puedes utilizar sin problema porque no nada de frío. Al contrario, las cintas se están quemando. O sea, el frío ya no es un problema. El calor sigue siendo muy poco. Pero el frío, como que lo hemos superado de alguna forma. En revisiones médicas también se brinda información a las personas acerca de cuáles son las molestias que se pueden presentar conforme avance los daños que producen las temperaturas extremas. Y explicarles suelen ser útiles. Radiaciones. Las radiaciones pueden ser de dos tipos. Las perjudiciales son las radiaciones ionizantes. Se llaman radiaciones ionizantes porque al ionizar a las células del cuerpo generan moléculas y liberación de iones. Por eso se llaman ionizantes. Todas las radiaciones son perjudiciales, sin excepción, ¿no? Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, la radiación alta,
la persona que se va a tomar una radiografía, la persona que toma los rayos todos los días, es el trabajador, ¿no? Entonces, radiación ionizante. Por el otro lado, tenemos, bueno, dentro de las radiaciones ionizantes, ¿cuál es el peligro de las radiaciones ionizantes? El peligro de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Son sus efectos a nivel de las células del organismo humano. Normalmente, luego de la exposición aparecen algunos efectos. Estos efectos pueden ser de dos tipos. Efectos genéticos. La radiación puede ocasionar cambios a nivel de los núcleos de las células, degenerando los ácidos nucleicos y generando mutaciones. Las mutaciones son cambios que no se van a observar en nosotros, sino que se van a observar en la descendencia. Especialmente importante este tema cuando hablamos de mujeres, porque muchas veces las mujeres al estar embarazadas, ellas no van a tener el permiso, no van a tener el producto gestacional. Y es por eso ya ahora, actualmente, es conocido, ya está difundido, creo yo, que ya no se le toma radiografías a las mujeres embarazadas, por ejemplo. Antes eso lo hacía, ¿no? Hace mucho tiempo, bueno, hablando de 50, 60 años, incluso cuando la ecografía no estaba bastante evolucionada, los controles prenatales se hacían con radiografía. ¿Tú querías ver qué están diciendo el feto con radiografía? No, eso es malo, muy malo. Un estudio que duró cerca de 20 años en Estados Unidos demostró una realidad que verdaderamente lamentable. El 96% de los fetos que son diagnosticados hacen leucemia en la pubertad, de los 12 y 14 años. Y generalmente son cánceres que llevan a la muerte, ¿no? Entonces se proscribió completamente la reproducción de las mujeres embarazadas. Hay trabajadoras embarazadas, por eso que cuando ustedes, bueno, las mujeres pasan los exámenes médicos, les preguntan si están embarazadas o no. Si están embarazadas, no les toman la radiografía, ¿no? Entonces, y mucho más que ya no son solamente personas evaluadas, sino personas que trabajan, porque también hay trabajadores y trabajadoras mujeres que hacen, por ejemplo, manipulación de equipos de reflejo. El caso de las fotocopiadoras, ¿no? Ustedes saben, han visto las fotocopiadoras, que acá se informa un poco de las cosas, porque en nuestro país no hay una política de seguir a las importadoras de máquinas que tengan manuales mucho más explícitos, ¿sí? Más claros de los riesgos que pueden ocasionar. Ustedes han visto todas las fotocopiadoras que sacan la fotocopia, pasa una luz. O sea, esa luz es radiación. Y es por eso que esa tapa que tiene la fotocopiadora contiene plomo o contiene otras sustancias aislantes. Pero nosotros, como buenos peruanos, siempre vivimos apurados, ¿qué cosas hacemos? La hacemos funcionar sin tapar. O sea, asumimos que la tapa es para que no caiga polvo. Y no es así, ¿no? Entonces, hay muchas, por ejemplo, damas, mujeres embarazadas, ¿no? Que trabajan en eso, seguramente van a tener algunas consecuencias que no van a tener mejor. Es una radiación. Las computadoras, si ustedes, por ejemplo, leen el manual de uso de datos, dicen, no se debe colocar sobre las piernas o muy cerca del cuerpo. Si todo el mundo dice, causa esterilidad, eso es comprobado. Pero la razón por la que se pide que las datos no se coloquen en zonas cercanas al cuerpo es porque emiten radiación. En cantidades bajas, pero emiten, ¿no? Entonces, y lo dicen, los manuales de los computadores lo dicen. Dicen el riesgo de emisión de radiación. Como nosotros no somos acostumbrados a leer los manuales, por eso no son muy claros, Entonces, los efectos genéticos están por ahí. Se manifiestan en la descendencia del irradiado, no inmediatamente en la persona. Producen mutaciones genéticas, alteraciones. Pero también puede haber algunos problemas somáticos, producto de la radiación, por ejemplo, cataratas. Cataratas en los ojos, puede haber esterilidad. Está bien sabido los rayos que producen esterilidad, y por eso las personas que se toman radiografías con frecuencia a veces tienen productores militares. No sé si han visto. No
esterilidad. Hay otros problemas de cáncer. Una de las cosas que más preocupa es cáncer. Cáncer sobre prevención, cáncer, si es que no un problema genético a posteriori, produce cáncer, ya no lo transmite a tus hijos, ni que le su peligro. Entonces, son los efectos de las reacciones de tipo hiporizante de las iones. Con respecto a las medidas que se usan para proteger de las radiaciones ionizantes, de primera intención, el alejamiento es importante. Nosotros el apantallamiento para utilizar, eso es lo que hacemos, por ejemplo, en los billetes de rayos X. Utilizamos apantallamientos malignados, utilizamos el globo con la finalidad de que la radiación disminuya y no pueda salir, ¿no? ¿Sí? O a veces las paredes también tenemos los componentes que evitan que la radiación salga. Adicionalmente, siempre hemos colocado señales de alerta, ¿sí? Y por supuesto, consideramos el tipo de exposición, reducir el tipo de exposición es muy importante. Mientras menos tiempo pueda estar expuesto, se supone que es lo óptimo. Entonces, medidas de protección contra las radiaciones ionizantes, señalización de las zonas, métodos de trabajo, de tal manera que estés el menos tiempo posible expuesto. Control de la radiación ambiental y personal. Las personas que trabajan en esta radiación utilizan las medidas de radiación, los dosímetros, los cuales son calibrados periódicamente, se están analizando periódicamente, también se hacen la gestión de residuos, tiene que haber planes de emergencia para situaciones que lo ameriten, y por supuesto las personas deben estar vigiladas de manera mucho más cercana. Por ejemplo, si trabajamos con radiaciones, estas personas deberían hacer exámenes médicos con más frecuencia, no deberían pasar los clásicos ingresos, animal, repetido, ¿no? Sino deberían pasar al menos unas 3 veces al año, porque se tiene que estar evaluando que existen cambios tempranos en las células sanguíneas. Deberían evaluarse con mayor periodicidad, no siempre se hace. El otro lado son las radiaciones no ionizantes. En este momento nosotros estamos bombardeados de radiaciones ionizantes. En este momento, a pesar de que se fueron varias personas, todo lo que estamos acá tenemos más celulares, ¿sí? Ahora tenemos el RPN, el RPC, el RPC del trabajo, el RPN de la paz, tenemos 4 celulares, ¿sí? Todos generan radiaciones, pero esas radiaciones son no ionizantes, ¿sí? Aparte tenemos las ondas de radio de todas las emisoras locales que viajan en diferentes frecuencias por los espectros de la atmósfera, ¿cierto? Tenemos una serie de radiaciones y el conjunto de todas estas radiaciones no ionizantes se conoce como espectro electromagnético. Y acá encontramos los campos eléctricos, todos los campos eléctricos, todas las zonas de electricidad generan campos eléctricos, ¿sí? Las zonas electromagnéticas de bajo, de radiofrecuencia, las microondas, los rayos infrarrojos, que son los que provienen de suelos que generan el calor, la luz visible, ¿no? La radiación ultravioleta que no podemos ver, ¿sí? Pero que también está presente y llega de manera mucho más importante. De todos estos, seguramente los que podemos mencionar de forma importante son las microondas y los rayos ultravioleta. Las microondas en el sentido de que generan calor y presión, ¿no? Y ese es el mecanismo de estos hornos que utilizamos, los hornos de microondas. Se elevan la temperatura muy rápidamente y lo mismo puede pasar con el cuerpo, no con una sanidad. Y la luz ultravioleta porque generan problemas importantes como son cataratas, cáncer de piel, ¿no? Y otros problemas adicionales. Además de todas las manchas que tenemos, porque si ustedes comparan una foto de cuando éramos niños con la foto que tenemos ahora, van a ver una serie de manchas también, lunares, etc. Todas esas manchas que se generan por la luz ultravioleta. Todas esas carnosidades que tenemos en los ojos, que se llaman heligio, las microondas, que son carnosidades en el ojo, se generan por la luz ultravioleta. O sea, todas las manchas que nosotros vamos rodeando con el mismo de la cara, de las manos, por la luz. Esto es lo que genera. Ahora, obviamente,
riesgo de desarrollar cáncer. Otros estudios han mencionado que no vamos a esperar que pase. Tengamos en cuenta que los celulares, el 90 no había celulares. No había celulares. Más o menos en el 95 parecieron los baterías de Motorola, no se acuerdan, los baterías, 95. Si sacamos la cuenta hasta la fecha actual, 95, 2005, 2015, va a ser 20 años que tenemos en contacto con los celulares. 20 años. Muchas personas, si sacamos la cuenta, porque no todos tienen celular que lo aparecieron los baterías de Motorola, seguramente será pues unos 15 años, 10 años de celulares. No podemos saber por eso tan poco tiempo que se causa efecto. No, si acá 10 años o 20 años, la mayor parte de la población que se cáncer, lo que le digo, piensa ahí de lo que se puede hacer ese momento. Vamos a los celulares no van a pagar. Lo único que se tiene claro en este momento es que a los niños se les debería permitir el acceso continuado a la universidad. ¿Por qué? Porque los niños son personas que aún están en desarrollo y muchas de sus células son más sensibles a desarrollar enfermedades, a diferencia de los adultos. Entonces, por ejemplo, una manera de ejemplificar esto es: si a un adulto necesitas irradiar, es un ejemplo muy grosero, si a un adulto necesitas irradiar con rayos X una hora para llegar a casa, un niño va a estar más 5 minutos. ¿No? O sea, los niños son más sensibles. Por lo tanto, como no sabemos realmente el efecto que generan los campos electromagnéticos, se dice a los niños: aíslados el tiempo frecuente de los celulares. Esa comunicación está tratando, los niños que ahora tienen los celulares también contigo, lo que nosotros, y no se sabe a quién le llaman a su papá, a su mamá, lo llaman a Iván, se supone que nosotros tenemos para comunicar. Una de las técnicas de protección entre las radiaciones electromagnéticas consiste a la radiación con cantidad adecuada. ¿Sí? Y la reducción del número de exposición también suele ser importante. Entonces, esos celulares no conocemos si es cierto todavía lo que va a pasar, pero en todo caso no está cuando llegas a casa necesitamos tiempo el lugar donde vas a descansar durante toda la noche para que solamente estés expuesto 12 horas eternamente y el resto del tiempo no estés tan cerca, estés un poco más alejado, al menos de la parte principal. ¿Sí? Sirve también la señalización de la zona de exposición en peligro de radiación ionizante, por ejemplo, para rayos ultravioleta. El uso de PP, por ejemplo, para rayos faciales, gafas, para la radiación ultravioleta, ropas de trabajo, también puede ser importante. Realización de medidas de reducción de las radiaciones y valoración en comparación con los niveles de referencia. Existe en este momento de parte de la Organización Mundial de la Salud un nivel de límite máximo permisible para la cantidad de radiaciones que existen como producto de las antenas de telefonía. Alrededor de las antenas de mediciones para veces que se superan ciertos niveles. En nuestro país es un mínimo que exige a las empresas de telefonía, se supone que lo están haciendo. Se supone que esta controladora de los privilegios de la comunidad asumimos que es así, ¿no? Aunque no se comunica mucho eso porque la gente no está muy interesada en no conoce los efectos que pueden tener. Otro aspecto dentro de los peligros físicos que hemos visto temperaturas, uno, hemos visto variaciones, otro es el tema de iluminación, la iluminación también es importante, muy importante, no solamente por el aspecto del confort, sino porque puede generar algunos daños, especialmente hay todo tipo de trabajo. Hay actividades, por ejemplo, en las alturas. Algunos de ustedes de repente trabajan camino. Hay momentos de la reproducción de las aves o del crecimiento que se realizan exclusivamente en oscuridad. En oscuridad. Entonces las aves están a oscuridad absoluta. ¿Sí? Y de manera brusca se les promete la luz. Porque eso estimula normalmente a los animales para que empiecen a áreas reproductivas. Esa es una cuestión más veterinaria y una cuestión biológica. Pero ¿en qué sentido entra a perjudicarnos a nosotros? ¿O entra a ser importante para nosotros? Porque hay personas que trabajan con las aves en ese momento. Entonces hay personas que trabajan en zona oscuridad absoluta, y al momento en que salen, tienen que enfrentarse a la luz normal, y para que se enfrenten a la luz normal, deberían tomarse las medidas adecuadas. Porque si no, se va a producir lo que conocemos como desdoblamiento, ¿no? O viceversa.
es bastante velocidad. Y a veces es mucho industrial. Ustedes han visto, ¿no? En algunos lugares es algo diferente, ¿no? Y entrar de una zona de bastante velocidad a una zona oscura también genera problemas. Entonces, aunque el organismo se adapta muy bien a los cambios de iluminación, tal vez como la luz solar, tal vez como la luz que tiene una vela, las variaciones cuando son muy grandes, por ejemplo, una oscuridad total o el sol mismo, se van a presentar problemas inmediatos con la población. Sin ir muy lejos, las personas que trabajan directamente con esta luminosidad de la luz solar, ¿qué pasa cuando estás caminando por la calle y estás en un lugar oscuro como que no ves? Imagínate trabajar 8 horas expuesto a esa cantidad de luminosidad o un sol de mediodía, genera problemas. ¿Sí? Entonces debe controlarse y de alguna manera la luz debe controlarse al mínimo, debe controlarse al contraste de cada operación que se realiza. De importancia tomar en cuenta estas cosas. Otro peligro físico son las presiones. Ahí, por ejemplo, hay una foto de unos buzos. Y es que algo único del trabajo, yo me he sorprendido hace unas semanas atrás cuando conversaba con una persona que trabaja en Tsunami y me decía, oye, nosotros tenemos en la zona buzos. O sea, buzos. Porque tú escuchas Tsunami y debes entender que son personas de Estados Unidos que están atendiendo los terminales, haciendo de la orientación, permitiendo de los labios, tratando de calcular las cosas. Buzos no hay buzos. Ah, no, es que es un data, ahora no solamente se encarga de la administración tributaria, también se encarga de controlar las aduanas. Y como se encarga de controlar las aduanas, también el contrabando. Y tenemos algo de 80 buzos, no, 80 son 1, 2, 80 buzos que se sumergen y buscan debajo de los barcos que llegan del extranjero. Así, me sorprendió. Y me dijo, sí, bien, son personas que trabajan en seguridad para buscar contrabando, porque contrabando lo ponen por todos sitios, ellos lo ponen debajo de los barcos, lo sueltan, o sea, alrededor del barco hacen malabares para la gente que supuestamente sube a supervisar el barco, está todo su texto, lo que no sabes que puede ser encontrado un impacto que está dado. Entonces, ahora las usan para la luz. Ahora, eso es lo que nos importa a nosotros, nos importa porque si nada más estamos hablando de personas que trabajan debajo del mar. Estamos hablando de personas que trabajan con presiones distintas a las normales. Nosotros tenemos una presión norteña que es de muy lejos menor que la presión que existe debajo del agua, ¿no? La presión debajo del agua es muy fuerte. Esa presión debajo del agua genera emoción de los niños, aumenta la presión arterial, como se ve, por ejemplo, es solamente meterse en agua. Meterte en una piscina de repente, porque te vas a profundizar unos riesgos de repente todo poder poner agua a veces es tremendamente diferente la presión a la normal. Y otras personas, ya sea por más deportivo, pero también hay trabajos de control, incluidas las personas que se van a salvar de los accidentes, a las personas que hacen deporte en esa zona, o las personas que trasladan, hay personas que trabajan trasladando gente que hace deporte de control. Esas personas están sometidas a presión de control. O si vamos mucho más allá del sexo público, las personas que trabajan en los hospitales. Son muchas personas que trabajan en aviones. Esas personas que trabajan en aviones también tienen problemas de presión. Entonces, miren, deteniéndonos un momento, hablar del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no solamente centrarnos en el tipo de actividad que nosotros habitualmente conocemos. Generosamente yo, como médico ocupacional, he tenido un poco de suerte porque también hay personas que siendo igual que médicos ocupacionales solamente he trabajado con una sola cosa. Yo he tenido la suerte de trabajar en varias cosas desde minas hasta que en algún momento al ser un médico ocupacional de una línea de un par de
muchas veces lo único que estamos pensando es que con esa construcción que se puesto al polvo, está expuesto a las caras, que se puesto al ruido, y nos olvidamos de la valoración. O ni siquiera estamos considerando la presión que deberíamos medir. O sea, deberíamos medir cuál es la cantidad de presión que se quería medir, si es que voy a mandar trabajadores a que se expongan este tipo de peligro, priorizar. ¿No? Entonces, a veces también no se necesita estar frente a trabajos tan exóticos o tan raros para encontrar peligros que se piensa que ciertos trabajos no hay, si los hay, ¿no? Sí hay peligro. Otro problema son las vibraciones y obviamente los ruidos. ¿Qué cosa es el ruido? El ruido es cualquier sonido indeseable. Yo les decía un momento, un sonido indeseable no es solamente aquel que genera intensidad. Un sonido indeseable puede ser el goteo de un caño o un hijo que no se cerró adecuadamente la noche que no te va a dormir. Eso es ruido, ¿no? Entonces es un sonido indeseable que se propaga en el ruido. Y la vibración ya no es un sonido, sino es el movimiento que se transmite a través de un medio que generalmente es sólido. Y ese medio se transmite a nuestro cuerpo, ¿no? Eso se llama ruido, que se llama vibración. Están emparentados, tienen cualidades parecidas, por lo que la frecuencia, el medio de propagación, por eso es solo para el mundo. Aunque las unidades de medida tienen que ser. En esencia, las vibraciones las dividimos en dos tipos: vibraciones de cuerpo entero y vibraciones de cuerpo parcial. Las vibraciones de cuerpo entero, como su nombre lo indica, son aquellas que generan vibraciones de cuerpo entero. La fuente más importante de vibración que existe en nuestro planeta de vibración de cuerpo entero, aunque los únicos que lo nieguen sean las empresas mineras, son los vehículos. ¿No? Justo ayer estaba conversando con una persona de Tesoro que operaba en una estatal de aire en y me decía, no, doctor, yo hice una hernia, quizás la autoridad del trabajo, pero no me he querido indemnizar porque me han dicho que yo no tenía los medios para desarrollar esa hernia. ¿Y cómo trabajaba? Si mismo lo que yo hacía era un winchero. Entonces, es un winchero. Y yo era un medidor de la profundidad en que se hacían las perforaciones, y lo que hacía era esto: siempre me acercaba al filo del pozo, subía la pierna sobre el dispositivo que tenemos y movía mi winch que caiga suave, y luego jalaba para que suba. Y eso lo hacía todos los días durante 6 años en esta posición, ¿no? Ahí. Y adicionalmente manejaba mi camioneta. Con el 3 estaba usando nosotros para los que yo los siguientes de tocar, que obviamente no podía hacer su función. Y cuando yo le puse a la empresa me dijo que yo no estaba puesto a vibración, porque las hernias se ponen por vibración, como lo que pasa en manipuladores de maquinaria pesada, como rodillos, motovibradores, no son máquinas que vibran, el rodillo quiere pasar, ¿no? Y eso es mentira, porque cualquier vehículo
El sonido tiene algunas propiedades que se aplican obviamente para el ruido. Por ejemplo, la intensidad. Nosotros medimos la intensidad del ruido porque sabemos que mientras más intenso el sonido, más daño causa. Las dos principales causas de que se pierde el ruido de una persona en la audición son la intensidad y el sonido, el ruido, ¿no? Y el ruido principalmente por la oralidad. La intensidad que legalmente en nuestro país se acepta como límite máximo permisible, si queremos utilizar la expresión, como límite superior a los 85 decibeles. En otros países es diferente, ¿no? Curiosamente, este 85 coincide con una recomendación técnica. Y asociación, por eso me hace duración. En nuestro país el 25 decibeles es como 8 horas, o sea, intensidad se mide en decibeles, la duración se mide en tiempo, y la frecuencia del ruido se mide por hertz. Todas las frecuencias se miden en hertz, los por segundo. Hertz, ¿no? Entonces son propiedades. Según la frecuencia, vamos a ver que los ruidos pueden ser agudos o pueden ser graves. Los ruidos agudos causan más daño, porque tienen más energía. Eso también es importante. Entonces, un ruido se define como un sonido especial, que el ruido se propague por las ondas. La longitud de onda del ruido aumenta con un grave de agudo. Mientras mayor sea la frecuencia de un sonido, que es agudo, mientras menor se considera que es grave. Grave. Los sonidos de mayor frecuencia se caracterizan porque tienen más energía. Y como tienen más energía, tienen ocasionar más daño. Los sonidos graves tienen menos energía y por lo tanto ocasionan menos daño. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, el sonido que caracteriza a la voz de los varones es principalmente grave, y el sonido que caracteriza a la voz de las damas es principalmente agudo, ¿no? Principalmente, normalmente los sonidos que se originan en la es una mezcla de varias frecuencias que se construyen y se escuchan como una sola. Por eso que cuando nosotros evaluamos un sonido a veces lo estamos separando de una hora. O sea, separamos las frecuencias, 250, 500, no 1000. El incidente comienza a oír los tonos agudos, sí se produce dolor de cabeza cuando tiene afectación por ruido. El ruido desde 20 decibeles, el dolor más bajo 15 dB y el más alto ocasiona dolores de 120, 130. Por ejemplo, cuando van a los agricultores, una vez tienen un recuerdo, muchas personas van y esto no está permitido porque está bien batallado, pero eventualmente llegan a una zona cercana donde los aviones despegan y terminan con dolores de oídos y de cabeza. Porque el ruido en esas zonas es de 120 decibeles cuando despega el avión y causa dolor, evidentemente. Igual, en la cara son los dolores orientados a 3 niveles: poco, medio y reductor. Poco, medio y reductor. A nivel de la fuente, ¿sí? Se puede hacer una modificación rediseñando la máquina que genera el ruido, un rediseño, o se lo puede localizar con otro sonido. Eso es una medida que se puede poner como lo que hacen los odontólogos. Ustedes saben que los odontólogos, para poder hacer sus actividades, tienen unas máquinas que se llaman compresoras. Los compresores generan gran cantidad de ruido. Algunos odontólogos las tienen ahí mismo y cuando están examinando a los trabajadores, a los pacientes, las usan y suena el ruido y se escucha. Pero obviamente los pacientes están media hora ahí, pero los odontólogos se la ven solo porque ellos están trabajando todos los días ahí. Entonces lo ideal es que es posible. Ahora lo que se dice es que los hospitales, las compresoras, la compresora se la saca, se la coloca en otro lugar. Cuando hacemos controles a nivel médico y vacunamos o se utiliza barreras, una estrategia bastante útil que hacemos actualmente es utilizar la barrera de vacío central, ¿no? Lo que pasa es que el sonido no se transmite en el vacío. ¿Cómo creamos un vacío? Coloca un vidrio acá o cualquier estructura, en este caso vidrio principalmente, otro vidrio y el espacio central en la parte media se asume que hay vacío, no se puede retirar el aire del movimiento, ¿sí? O sea que era vacío. Así no se transmite el ruido, ¿no? Entonces se abandona bastante bien, ¿sí? Y por último, para el nivel del sector, lo aislamos, podemos aislar también, es decir, trabajamos en una zona donde hace bastante ruido, pero hacemos un lugar donde puede estar sin que exista demasiado ruido, ¿sí? O en todo caso le podemos asignar una nueva localización, o por último, añadimos la caracterización de los
emocional, el proceso